Buenas tardes a todos otra vez. Esta es la charla número 35 de los Hechos de los Apóstoles. Para las personas que se estén incorporando recientemente, que no me hayan oído antes, sabed que estoy dando el libro de los Hechos de los Apóstoles y estoy en la charla, como he dicho antes, 35. Y dentro de la charla 35 estoy en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles. Estoy hablando de la defensa que hace San Esteban, que se celebra el 26 de diciembre, sobre, estoy hablando de su defensa frente a la gente del Sanedrín que le está acusando. Entonces, lo he partido, este discurso lo he partido en 9 partes y esta es la parte 8 y hablaré sobre el becerro de oro únicamente hoy. Por eso me interesa muchísimo que tengáis claro este asunto. Si por casualidad alguna persona se hubiese perdido, puede ir a mi página que se llama La Sagrada Escritura en Profundidad y empezar a partir de la charla número 29. Ir a la charla, la Sagrada Escritura en Profundidad, pinchad vídeos y buscad la charla 29 o las anteriores, las que queráis, porque en la 29 empieza el capítulo 7. Bueno, entonces, si sois tan amables, poned el más, si os gusta, y empezamos a hablar. A ver, estamos hablando, hoy vamos a hablar, como os he dicho antes, del becerro de oro. Entonces, a ver, vamos a situarnos bien. Estamos en el siglo XIII antes de Cristo y hay que pensar que estamos en Egipto. Los hebreos están en Egipto, van a irse con Moisés, Moisés os va a llevar a la tierra prometida. Ahora, de momento, están en Egipto. Entonces hay que ver, y os lo dirán todos los egiptólogos, que Egipto es un país, era enormemente culto. O sea, no cabía más en arquitectura, en jeroglíficos, en escritura, en pintura. O sea, estaba muy desarrollado con respecto a los otros reinos que había alrededor, ¿no? Pero lo que pasa es que tenían una mentalidad primaria con respecto, por ejemplo, a la vida, la vegetación, los astros, todos los fenómenos de la naturaleza. Ellos pensaban que eran debidos a deidades particulares, o sea, que eran dioses particulares los que interferían en todo esto, en la vida de cada día, de la vegetación, en los astros, etcétera. Sabéis que ellos adoraban a animales. Esto se llama zoolatría. O sea, que hacían, digamos, procesiones en honor del Boyapis o de la diosa Thor, que simbolizaba la luna. Todo esto os lo explico para que entendáis que los hebreos que van a ser trasladados a la tierra prometida ya han vivido esto, o sea, han crecido con esto, sí creen en el único Dios. Claro, creen en el único Dios. Lo que pasa es que, a ver, tienen están rodeados de este halo de superstición, porque es lo que han vivido toda la vida. Seguro que en ese momento en que Moisés los va a sacar de Egipto, saben perfectamente que a 5 calles de donde ellos están situados, porque los colocaban lejos para que trabajasen en las pirámides, ¿no? O bien en la ciudad vecina había una procesión para un dios particular. Estos estaban enterados y ellos mismos debían ejercer también la superstición. Por eso, cuando os dije la última vez que cuando el Señor los lleva a la tierra prometida, le hace decir a Moisés, cuando lleguéis a la tierra prometida, no, nada de supersticiones. Ya os lo leí el otro día, está en la charla 34. Porque también todos los pueblos que están en la tierra prometida, la tierra que les ha prometido Dios, en la cual se tienen que establecer, también está llena de gente y aquella gente no cree en un solo Dios, creen muchos dioses, ¿no? Bueno, esto es para que entendáis un poco la situación. Entonces, ahora os voy a leer el fragmento correspondiente en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, os voy a leer lo que corresponde a el becerro de oro. Y luego os leeré lo que pone en el Éxodo. Vamos a ver, capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 39 al 42. Dice, pero nuestros padres no quisieron obedecerle, no quisieron obedecer a Moisés, ¿no? No quisieron obedecerle, sino que le rechazaron y en su corazón se volvieron hacia Egipto. Y dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque ese Moisés, ¿eh?
que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué ha sido de él. E hicieron aquellos días un becerro y ofrecieron un sacrificio al ídolo e hicieron una fiesta a la obra de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos. Esto es lo que pone en los Hechos de los Apóstoles. Vamos al Éxodo, que es un poco más extenso. Éxodo 32 capítulo 1 del 6 al 6. Dice, al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió en torno a Aarón y le dijo, anda, haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Aarón le respondió, quitad de las orejas los pendientes de oro a vuestras mujeres, hijos e hijas, y traédmelos. Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro de las orejas y los entregó a Aarón. Él los tomó de sus manos, los fundió en un molde e hizo un becerro de fundición. Entonces ellos exclamaron, este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Al verlo, Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció, mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Al día siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos y presentes. El pueblo se sentó a comer y a beber y después se levantó para divertirse. Esto es lo que pone el capítulo 32. Vamos a rezar la oración y continúo explicando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús. Cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús. Y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz. San Peregrino, Santo del Cáncer. Todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, continuamos. Entonces, estábamos hablando del fragmento que os he leído. O sea, dice, al ver el pueblo que Moisés, capítulo 32, versículo 1, dice, al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió en torno a Aarón. O sea, a ver, hemos calculado más o menos y os dije que habían unas 800.000 personas y estamos en plena marcha hacia la tierra prometida, todavía no se ha llegado. Entonces, claro que existen estos 70 ancianos que Dios le da a elegir a Moisés para que le ayuden en todos los problemas que se dan entre todas esas tribus de 800 personas, 800.000, perdón, que existe, ¿no? Pero además debía haber otras muchas personas que ayudaran en los litigios que podían darse y las muertes, las vidas que podían nacer, en fin, todas las luchas entre distintas tribus, que seguro que había a medida que iban andando hacia la tierra prometida, ¿no? De momento el jefe supremo, que es Moisés, ha desaparecido. O sea, imaginad que están extendidas horizontalmente, o bien verticalmente. Sea como sea, la gente de atrás o la gente de los lados se entera poco, por mucho que haya gente que vaya explicando que no encuentran a Moisés, que Moisés no está. Moisés había subido al monte para recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos, pero ellos no lo sabían. Lo que sabían es que de momento unos a otros se decían, ha desaparecido. Y algunos pensaron, habrá muerto. Seguro que hubo montones de consejos, de opiniones, de gente, de tribus. Seguro que debieron reunirse una barbaridad. Y al final, debieron pensar, a ver,
eh, realmente lo que ocurrió es que se torcieron. O sea, digamos que se debieron impacientar. Es decir, por impacientar entiendo que el jefe supremo no estaba, que era muy difícil la vida, que como digo, la gente iba muriendo y no había agua, solamente comían maná. En un momento Dios les da carne a través de las codornices. Moisés toca 2 veces la roca y hay agua, pero es un conjunto de penalidades. Entonces, ellos seguramente debieron pensar en un momento dado, fueron a Aarón y dijeron, bueno, a ver, si Moisés ha desaparecido, pues ¿qué hacemos? Pues ir al hermano. Vamos al hermano Aarón y que nos haga una efigie, que nos haga una efigie para adorarla, como tienen todos los pueblos que son fuertes y respetados. ¿eh? Es decir, era más fácil ¿eh? la idolatría, ¿eh? Era más fácil no creer en, digamos, en lo que nosotros creemos, que es vivir de fe y de confianza. Es decir, era más fácil, digamos, un culto más difícil, un culto invisible y trascendente que algo físico que se pudiera tocar, como por ejemplo un dios. Porque ellos no creían que aquello que hicieron el becerro de oro era una imagen del dios, no, era que era Dios. Eso es lo que entendían ellos, ¿eh? Y van al hermano y le piden esto. Entonces, lo que digo yo es que van a Aarón. Entonces, la actitud de Aarón es totalmente incomprensible. O sea, es, Moisés no, perdón, Aarón no es capaz de negarse a lo que le piden ellos, que les haga un Dios sensible y palpable. O sea, la actitud es totalmente incomprensible. ¿eh? A ver, lo que le diría faltar es fe, ¿eh? Poca vida interior, poca intimidad con Dios, debilidad de carácter, porque no fue capaz. Lo que tenía que haber hecho Aarón es intentar que no se rompiese la alianza entre Dios y aquella gente y el pueblo elegido. Y en cambio les proporcionará todo para hacer el becerro de oro. A ver, no os digo que a lo mejor hubiese intereses creados o grupos de presión, quiero decir, a lo mejor él formaba parte de un grupo de presión, no lo pone la Biblia, no lo sabemos esto, es pura hipótesis. El caso es que no se niega, al contrario, lo fomenta. Y lo único que puede ser, o no, lo único, una de las cosas que pienso yo que puede ser, que por qué él aceptó esto, de hacer este becerro de oro, es que a lo mejor quizá él no sabía, o sea, o no tenía profundamente asimilada lo que era la alianza con Dios. Es decir, el estar con Dios siempre. Porque cualquier persona que acepta a Dios, que acepta que va a seguir una vida con Dios, que va a hacer lo que Dios dice que se tiene que hacer, lo que intenta de todas maneras es evitar el pecado. Y aquí no tuvo lugar. Vamos a ver lo que dice San Pablo con respecto a esto. Vamos a ver lo que dice. Para esto hay que irse a Colosenses, carta de San Pablo a los Colosenses, y hay que buscar Colosenses capítulo 3, versículo 5, 3:5 de Colosenses, que dice lo siguiente. Dice, mortificad cuanto en vosotros es terreno. Fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría. Mortificad, repito, mortificad cuanto en vosotros es terreno. Fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría. Esto lo dicen Colosenses, pero es que en Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 5, dice, por tanto, no, perdón, dice, porque tened entendido, les dice a los efesios, la gente que vive en Éfeso, tened entendido que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es como ser idólatra, participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. Repito, porque tened entendido que ningún fornicario o impuro o codicioso, que es como ser idólatra,
participará en la herencia del reino de Cristo y de Dios. O sea, que se ha de hacer lo posible, si se es algo así, para no serlo. Y si no, arrepentirse, confesarse e intentar volver a Dios. Porque no olvidemos que, a ver, que digamos que todo, a ver, todo pecado es una forma de idolatría. Claro, si tú, por ejemplo, prefieres, el Señor te dice, no matarás, pero tú matas, de alguna manera estás prefiriendo matar tu propio gusto, que es matar a esa persona en ese momento, a Dios que te dice otra cosa. O sea, prefieres matar que a Dios. En este sentido digo que todo pecado es una forma de idolatría. Si se ha pecado en cualquier cosa en los 10 mandamientos, uno se arrepiente, pide perdón a Dios y Dios te perdona. ¿Eh? Dios está siempre al lado tuyo. Entonces, esto es lo que, esto es con respecto a, a Moisés y el becerro de oro, a Aarón, perdón. Entonces, fijaos que no te dice el texto, no te explica cómo se debió hacer el becerro. Hay un momento dado en el capítulo 32, versículo 30, que te dicen que Moisés quemó el becerro. Por lo tanto, podemos pensar que ese becerro estaba hecho de madera y recubierto de oro y plata, porque para eso Aarón dice a la gente que le pide que haga un becerro. Le dice, quitad de las orejas los pendientes de oro a vuestras mujeres, hijos e hijas, y traédmelos. ¿Eh? Entonces, ellos le traen todo lo que tienen para recubrir ese becerro de, eh, de, de oro y plata, ¿no? No nos olvidemos de que, a ver, el becerro supongo que debía estar fabricado con técnicas conocidas de ellos, ¿no? Lleva tiempo. Y Moisés estuvo mucho tiempo en el monte, hablando con Dios hasta recibir toda la alianza, todas las explicaciones que el Señor le dio, ¿no? Eh, a ver, un becerro es un toro, ¿no? Y un toro significa fuerza, ¿no? Eso es lo que ellos querían significar, la fuerza del Dios que les había llevado hasta aquel lugar y que les llevaría a la tierra prometida. Entonces, estando así, ni más ni menos que este Aarón no solamente no para el asunto, sino que organiza fiestas. O sea que al modo de Egipto debió hacer ritos orgiásticos, o sea, orgías, eh, digamos, idolatría, o sea, porque el texto te dice, de madrugada al día siguiente, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó para divertirse. Una forma de divertirse era esto, ¿eh? Todo el conjunto de cosas adorando a ese becerro de oro. Entonces, en el capítulo 32, versículo 7 al 10, está Moisés hablando con Dios en el monte. Y Dios le dice, 32:7 dice, Yahvé dijo a Moisés, anda, baja, porque se ha pervertido tu pueblo. O sea, no dice mi pueblo, ¿eh? Con el cual yo había hecho alianza. Dice, tu pueblo se ha pervertido. El que sacaste del país de Egipto. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro fundido y se han postrado ante él. Le han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Y Yahvé dijo a Moisés, ya veo que este es un pueblo de dura cerviz. Déjame ahora. Y entonces es cuando Moisés intercede por el pueblo, porque se acaba de enterar de todo lo que está pasando abajo, porque él está en el monte. Entonces intercede por el pueblo, pide a Dios que se dé cuenta de su trabajo, de hasta dónde él ha podido llegar, del sufrimiento suyo. Y además en el versículo 13 del capítulo 32 dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a quienes por ti mismo juraste, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la que os he hablado se la daré a vuestra descendencia, que la heredarán para siempre. Entonces, digamos que Yahvé renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo.
Aquí hay que hacer una cosa antes de continuar, que os lo explico, porque siempre puede llevar a engaño. El hecho de que, por ejemplo, aquí ponga esto, Yahvé renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo, a lanzar el mal. ¿Eh? O sea, muchas veces en el Antiguo Testamento hay esta forma de explicaciones, ¿no? La tiranía de Dios, Dios castigó al hombre de esta forma. A ver, es una forma de hablar, ¿eh? Porque, ¿cómo os explicaría yo? A ver, el Dios está siempre al lado del hombre, siempre dispuesto a ayudar al hombre. Falta que el hombre lo reciba y diga que sí. Entonces, cuando, por ejemplo, una persona, Dios le manda muchísimas gracias espirituales y le avisa de alguna manera. Vamos a suponer, por ejemplo, un ejemplo para que lo entendáis mejor. Por ejemplo, un ludópata, un hombre que es aficionado al juego. ¿Mm? Entonces, ese hombre, digamos que es algo terrible, o sea, la ludopatía. No puedes desprenderte del juego. Es una adicción tremenda. Entonces, Dios ayuda a este hombre de todas las formas posibles, a través de personas, leyendo en algo en el periódico, o sea, todos son gracias espirituales que va Dios mandando, independientemente de cómo las mande, a través de personas, de algo que lees en el periódico, yo os digo, o de una noticia que puedes oír en la televisión. Dios va mandando gracias espirituales a este hombre para decir que pare su ludopatía. Cuando Dios ve que ya no hay forma de ayudarle, que no hay manera, las gracias se retiran. O sea, él no acepta las gracias que el Señor que le da. Entonces, el Señor se retira y espera a ver cómo reacciona, porque hay libertad. O sea, Dios no está con un mazo detrás de nosotros, esperando a ver qué es lo que hemos hecho mal para darnos en la cabeza y decir, tú has actuado mal, pues ahora, pues te les vas a cargar. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Dios avisa de que estás actuando mal, de una y mil maneras. Si no, si tú no correspondes a la gracia, Dios se retira y entonces Dios permite que tú sufras las consecuencias que se derivan del pecado que estás haciendo. En este caso de la ludopatía era, pues, esto que acabará probablemente en la cárcel porque no podrá pagar, o que lo acabarán matando porque la deuda es grande, porque dejará a su familia totalmente arruinada, porque a lo mejor su mujer se separa de él, en fin, muchísimas consecuencias. Entonces, el Señor permite que tú sufras las consecuencias de tu pecado si no aceptas lo que Él te ofrece. En este sentido, el Señor dice, y Yahvé renunció a lanzar el mal que había amenazado a su pueblo. ¿Mm? El caso es que Moisés finalmente, en el capítulo 32, versículo 15, baja del monte. El Señor tiene clemencia para este pueblo que es tan, digamos, tiene tanta poca fe en él, que le ha trasladado, han visto de todo, ¿eh? Han visto el paso del Mar Rojo, han visto que han superado las 10 plagas de Egipto, han visto la persecución de los egipcios que finalmente no les alcanzan, en fin, han visto todo. ¿Eh? Y a pesar de todo son infieles. ¿Eh? Entonces, fijaos que en el capítulo 32 del Éxodo, versículo 15, fijaos lo que dice, Moisés se volvió y bajó del monte con las dos tablas del testimonio en su mano. Tablas escritas por ambos lados, por una y otra cara estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios. Versículo 15 y 16. A ver, eh, ¿cómo explico esto yo? Dice que las dos tablas, bajó con las dos tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados. O sea, que no penséis que las tablas de la ley estaban escritas solamente los 10 mandamientos, o sea, estaban escritos, digamos, todo, allí estaba todo escrito, toda la alianza de Dios con su pueblo. O sea, eran más de 10 líneas. Quiero decir, era una alianza al estilo de aquellos pueblos de la época. Y cuando dice, repito el versículo 15, Moisés se volvió y bajó del monte con las dos tablas del testimonio en su mano, aquí sí que tengo que hablar de la tremenda
tremenda responsabilidad que tienen todos los sacerdotes y todos los teólogos, porque tienen en su mano la ley de Dios, y la tienen para entregarla a los demás. Son pastores, la tienen para entregarla a los demás. Entonces, es tremendamente delicado y es tremendamente difícil cuando se les pide consejo el que lo den, porque se juegan mucho. Pero cuando lo dan, hay de aquellos sacerdotes y teólogos, hay de aquellos fariseos del Antiguo Testamento, que aconsejaban al hombre o a los judíos, como ahora entonces, algo que el Señor había prohibido y ellos les decían que sí se podía hacer, tanto como cuando aconsejaban al hombre que aquello sí se podía hacer y el Señor decía que no se podía hacer. O sea, tanto una cosa como otra. Tanto si el Señor decía esto no se puede hacer y ellos decían sí se puede hacer, como cuando el Señor decía esto sí se puede hacer y ellos decían no, esto no lo hagáis. O sea que lo que quiero decir, el mensaje, lo que quiero deciros es que hay que rezar muchísimo por los sacerdotes. Mucho por los sacerdotes, por los teólogos, mucho, 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 mucho. Eh, ya sé, me imagino que los creyentes pues rezamos, nos acordamos, decimos pues por mi pastor o por el sacerdote de mi parroquia, por las personas que están reunidas en este momento, por el Santo Padre, en fin, que rezamos. Pero una forma, por ejemplo, yo os doy una idea, una manera, por ejemplo, de rezar concretamente por un sacerdote eh, que dice en ese momento que estás estando en la Eucaristía tú, es, por ejemplo, cuando se me ocurre, por ejemplo, cuando el sacerdote ha comulgado y tú estás en el camino para ir a recibir la comunión, para que te la dé el sacerdote. Pues en ese momento que estás pensando, Dios mío, perdóname por todo lo que haya hecho, no soy digna de recibirte, borra mi pecado, pues recordar a este sacerdote que en este momento te va a dar el cuerpo y la sangre del Señor y decir, te pido por este sacerdote. Eso como idea, ¿eh? Bien, entonces seguimos. Fijaos, Moisés baja. ¿m? Capítulo 32, versículo 19. Sigo. Dice, al acercarse al campamento, Moisés baja del monte y ver el becerro y las danzas, Moisés ardió de ira. Arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que había hecho y lo quemó, que es lo que os expliqué al principio. Lo molió, lo esparció en el agua y se lo dio a beber a los israelitas. O sea, esto es algo que, ha fijado, él rompe las tablas de la ley y digamos que se hace cenizas el becerro de oro, digamos, el oro se vuelve polvo, ¿no? Y este polvo lo tira al torrente que seguramente debía bajar del monte, ¿no? Y, digamos, hace con los residuos, hace que la gente del pueblo beba los residuos en un gesto que quiere significar que el pecado que han cometido, adorando al becerro, es personal. O sea, han cometido un pecado personal. Evidentemente, el pecado fuerte, el pecado importante, el pecado fundamental lo ha cometido Aarón. ¿eh? Es Aarón el que tenía que haber parado el tema. Y en cambio no lo paró. O sea que las consecuencias irán, en primer lugar, el Señor lo juzgará a Aarón. Pero también ellos colaboran, que también podían haber parado. ¿m? Entonces, eh, en el versículo 25, un poco más adelante, dice, a pesar de todo esto que les hace beber el agua y todo esto, como son mucha gente, el texto te dice, Moisés vio que el pueblo estaba desenfrenado, desenfrenado. Entonces, sube otra vez al monte. El Señor le dará otra vez las tablas de la ley. Pero antes de dárselas, él otra vez intercede por el pueblo. Y dice en el texto, capítulo 32, versículo 32, dice del Éxodo, le dice, habla a Dios, y le dice, pero ahora, Señor, si quieres perdonar su pecado, el pecado del pueblo, ¿no? Si no, bórrame del libro que has escrito. O sea, digamos que Moisés quería tantísimo al pueblo, que no podía concebir
que Dios excluyera al pueblo y no lo excluyera a él. O sea, es como un alma víctima. De alguna manera dice, yo me ofrezco. Si lo excluyes, exclúyeme a mí también. Entonces el Señor, evidentemente, lo acepta. ¿Eh? Acepta su sacrificio en el sentido de que no lo excluye, tampoco excluye al pueblo. Y finalmente Dios dice en el capítulo 33, Yahvé dijo a Moisés, anda, vete de aquí con el pueblo que sacaste del país de Egipto, a la tierra que juré a Abraham, Isaac y Jacob. Se la daré a tu descendencia. En un momento dado del Deuteronomio capítulo 9 versículo 20 habla de Aarón, es decir, también contra Aarón estaba Yahvé irritado hasta querer destruirle. Pero dice, yo intercedí también entonces en favor de Aarón. O sea que también por la oración de los santos, es decir, Moisés era santo, acordaos de que al principio empieza matando a un egipcio y fijaos el nivel de santidad que alcanzará, porque dice, como digo siempre, que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Imaginaos toda la trayectoria de Moisés. O sea, es muy importante que entendamos lo que es la intercesión de los santos y que pidamos a los santos. Hoy que, por ejemplo, eh, me parece que es San Benito, hoy San Benito, ora et labora, del siglo V después de Cristo. Recemos a todos los santos y recemos cada día que tengamos ocasión de ir a misa o recordar, por lo menos en casa, el santo del día, para que nos ayude. Bueno, pues esto es lo que había. La próxima semana ya hablaré del templo y será la novena parte. Nos despedimos ahora hasta la semana que viene. Vamos a rezar a la Virgen María. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.